Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. ¿En qué momento estén ustedes? Les saludo con afecto. Estamos en el capítulo 11 del Mensajero Supremo de Dios. Espero que sea de bienestar para ustedes. Miren, cuando el Hijo de Dios mencionaba las ocasiones en que podemos caer, por ejemplo, eso está mencionado en Mateo 18, versículos 6 y al 9 en errores de interpretación del sentido de nuestros actos. Hablaba del tropiezo y de la vida o la existencia y advertía también Jesucristo, advertía también que el mal le iría a quien hiciese tropiezo. Esas son las palabras de Jesucristo. Al error, a la degradación, al daño hecho a los niños que creen o no creen en él por falta de conocimiento o prédica. O sea, siguen siendo niños. Eso abarca para quienes con sus actitudes, gracias al amor a Jesucristo, son nuevamente niños de corazón. Aquí debemos entender como tropiezo a la conducción o motivación eh, para cometer errores o faltas que lastimen la condición humana o espiritual del individuo. Y continúa Jesucristo con las advertencias para quienes produjeran ese tropiezo. Es lo que así decía Jesucristo. O aquel que condujera al mal a quienes ya conquistaron la paz espiritual y están con Dios. A los buenos cristianos nos dejó un mensaje, Jesucristo, y dijo, si queremos la vida eterna, evitemos los tropiezos, que son tentaciones y caídas, porque es preferible el sacrificio al no gozar los instintos desenfrenados, considerando, digamos, el deseo como algo dañino a la existencia para no terminar. ¿En qué podemos terminar al final? O sea, si seguimos haciendo tropiezos en la vida, padeciendo y sea echado en el infierno de fuego. Eso lo dijo Jesucristo. Está en Mateo 18, versículo 9. El Hijo de Dios nos repetía constantemente la importancia del cuidado y respeto a los niños, pues seguramente entendiendo que siempre será el fruto del mundo y como sean tratados, cuidados y desarrollados. Así será la humanidad. Por ejemplo, tuvo razón porque Jesucristo, porque lo más difícil han sido y será que los adultos nos convirtamos en nuevos niños. O sea, aquel que menosprecia a un niño, o sea, testigo será Dios de esa ofensa. Y preferible también será siempre que se salve de perderse a un niño que rescatar a un adulto. Esa fue la voluntad de Dios que Jesucristo nos las hizo saber. Y sobre todo eso lo van a encontrar en Mateo 18, versículo 24. Miren, buscando el amor entre todos, existía el Hijo de Dios en la fraternidad de los hermanos y nos pedía que no debamos renunciar hasta el final para tratar de llegar a un acuerdo con ellos. O sea, si estábamos en pugna siempre y cuando demostraran disposición para conciliar, y nos extendía como una actitud permanente que debemos tener todos, como lo hizo Pedro. O sea, esto lo van a escuchar en Mateo 18, versículo 19. Entonces, o sea, no debemos olvidar, sin embargo, que para interpretar correctamente lo dicho por Jesucristo, es poder pedirle a nuestro Creador que nos ayude a solucionar nuestros problemas, o sea, nuestras penas. Sin embargo, es importante realizar un examen de nuestros actos, o sea, para saber si somos merecedores del apoyo de Dios. O sea, no cualquiera va a tener merecimiento del apoyo de Dios de manera permanente. O sea, Dios mío, ayúdame en esto, que salva eso. Pues no sabemos si somos merecedores de su bondad, de su decisión. O sea, sobre todo, para que no juzguemos a nuestro Padre Celestial
o sea, a Dios, llegando a la conclusión de que hemos logrado ser o convertirnos en buenos cristianos. O sea, para entonces recibir la gracia de su perdón y su apoyo en el espacio en el que se encuentre, por supuesto, ¿no? O sea, debo apuntar aquí nuevamente que Jesucristo nos dice textualmente esto. Es muy importante. Dijo que Jesucristo, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esto lo pueden encontrar en Mateo 18, versículo 14. Esto respecto a considerarnos hijos de Dios nosotros, sí, sí, sí lo somos, insisto, pero como parte de la creación. O sea, no con el mismo sentido de lo que significa ser como Jesucristo. O sea, Jesucristo que es hijo divino de Dios. O sea, creado por obra del Espíritu Santo. Decisión, voz, mandato, prolongación directa de su esencia. O sea, como quieran llamarle ustedes, nosotros somos hijos del hombre, producto de la fecundación de la carne del deseo, de la intención de los instintos, por lo cual pues, no somos ni milagrosos, ni resucitaremos de entre los muertos. Ahí esa es la diferencia de ser hijos de la creación o hijos de Dios. Hijos de Dios, pues Jesucristo, básicamente. No, no sé, somos hijos de Dios, sí, pero hijos de la creación de Dios. No nos comparemos de alguna manera con Jesucristo. Un punto importante que considero fundamental para nuestra capacidad de hablar a Jesucristo en cualquier sitio en donde nos encontremos, es que entendamos de que el Hijo de Dios solamente se encontrará presente con nosotros cuando él lo dijo, que estemos reunidos dos o más en el nombre de Jesucristo. Lo dijo Jesucristo, él lo estableció. Esto ustedes lo van a encontrar en Mateo, artículo 18, versículo 20. En ese momento se encontrará Jesucristo a nuestro lado. De otra forma, pues vamos a hablar en el vacío. O sea, cuando estemos dos hablando con Jesús de Jesucristo, no sé, alabamos a Jesucristo, Él está presente, nos está escuchando. Así lo dijo Jesucristo. O sea, conversar con Dios es diferente, porque nuestro Creador siempre ha permanecido en cualquier momento, en cualquier lugar, a nuestro lado, aunque no lo veamos. Jesucristo seguramente no contestará a nuestras preguntas o ruegos. Él nos atiende, nos escucha, pero no nos acompaña por ello. O sea, encontrándonos solos, o sea, lo mejor, como dije, es dirigir la oración a Dios. Esto está en Mateo 6, versículos del 9 al 13. Y hablar hacia Él, hablarle a Él sobre lo que deseamos o nos preocupa, que nos atienda un poco más. O sea, Dios está viendo a todo el mundo, a todo lo que ha creado. Entonces, somos una cosa pequeñísima alrededor del mundo. O sea, todavía Pedro, pensando que cuál sería su actitud de perdón hacia su hermano, si serían 7 ocasiones para perdonarlo o quedarse en la incertidumbre. Esto lo van a encontrar en Mateo 18, versículo 21. Jesucristo lo hizo saber que lo perdonaría siempre y claro. O sea, mencionó una cantidad que coincidía con uno de los números bíblicos manejados por Dios, o sea, 70 veces 7. Así está en Mateo 18, 22. Jesucristo en su caminar no dejaba de insistir en propagar el amor entre todos, sobre todo respecto a los niños y los que sucedería entre hermanos de sangre o no. Así ante las preguntas que le hacían supuestamente por curiosidad o morbo de cómo sería el reino de los cielos. O sea, el Hijo de Dios les decía en pocas palabras que el reino de los cielos es el propio Creador, que sabe perdonar cuando se lo merecen, o sea, cuando nos merecemos. O sea, el reino es estar con Dios en el perdón, básicamente. O porque ha existido arrepentimiento de corazón
pero también en su reino existe la severidad para juzgar a quienes pretenden engañar, pidiendo perdón sin sentir o apenarse por los pecados cometidos. A un sacerdote, o sea, que se le puede engañar actuando, pero a Dios, que todo lo ve, muy difícil será. Creo que imposible por ser el creador de todo. O sea, esto lo van a encontrar lo que yo menciono en Mateo 18, versículos 23 y 24. Así relata el caso, por ejemplo, de un rey, o sea, su siervo y los consiervos de este. Jesucristo termina insistiendo con esto que el perdón a un hermano no debe tener límite. Es muy importante. Eso demostrará los verdaderos sentimientos del buen cristiano. Al llegar a la región de Judea, Jesucristo, en donde pues se encuentra Jerusalén. Jerusalén básicamente se encuentra en la parte de Judea, ¿de acuerdo? También Emmaus, Betania, Belén y Hebrón. A esos lugares fue a hacer su peregrinaje. Fue muy largo, o sea, el peregrinaje de Jesucristo fue desde Galilea, que se encuentra al norte de Nazaret. Esto lo van a encontrar en Mateo 19:11, 19:1. Eso continuaba la sanación de los enfermos, y a las multitudes que corroboraron sus actos de Jesucristo, seguían preguntándole de nuevo un tema que siempre será actual. Al juzgar los actos de las parejas que se han unido en matrimonio espiritual, con o sin la presencia de un sacerdote, como un compromiso secreto ante nuestro Creador en alguna de las iglesias de Cristo, o con el cumplimiento de uno de los sacramentos de la religión católica. Resulta ser lo mismo literalmente, y que no se debe, o sea, no se debía repudiar a la mujer por cualquier causa, más porque se antojó. No, no, no. Esto dice, está muy bien establecido en Mateo 19, versículo 3. Y miren, así lo dijo que es Jesucristo, no lo inventó ni Mateo ni nadie. Así lo dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso está en Mateo 19:6, 19, versículo 6. ¿Qué significa esto? Esto significa no solamente la unión carnal de la pareja, sino el divorcio espiritual. No existe salvo por causa de adulterio de una de las partes siempre y cuando sea por fornicación, ni tampoco alguno de los integrantes de la pareja podrá casarse por ese camino si es que ya recibieron la bendición del sacramento en la religión católica, con la bendición de cualquier religión cristiana, o por pacto secreto con Dios, como lo he dicho. O digámoslo en otras palabras, que el motivo de la separación y divorcio espiritual se produzca porque alguno de los contrayentes, sea la mujer u hombre, o sea, fornicó o tuvo relaciones sexuales con otra pareja que no fuese su esposa, o lo que implica la terminación automática de la unión matrimonial religiosa. Que le permita no sé, al ofendido u ofendida casarse nuevamente con la bendición de Dios. Aunque no, pues no sé si es ajeno a esta disposición divina, o sea, por el hecho de no ser creyente de Jesucristo. Esto lo va a juzgar nuestro creador de todas maneras, de todas formas, es el hijo de la creación, y la falta no deja de ser grave. Así dijo el Hijo de Dios, sustituyendo las palabras de Moisés y perfeccionando Dios sus ordenanzas a su respeto. O sea, esto lo dijo lo que les voy a decir, yo no lo inventé. O sea, Dios se le ocurrió, perdón, a Jesucristo se le ocurrió en su peregrinaje. Y Jesucristo dijo, o sea, le dijo a todos, a los que lo seguían y a sus apóstoles y todo, les dijo, es esto lo que apuntó Mateo. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación,
se casa con otra, adultera, o sea, con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, si se saca con otra mujer, va a generar adulterio. Y si se casa con una repudiada que también fue adúltera, pues también va a adulterar. Entonces hay que tomar en cuenta ello. Miren, más claro, o sea, les voy a explicar esto. Se es adúltero como causa grave cuando se compromete uno nuevamente por la iglesia, excepto que exista de por medio infidelidad de la anterior pareja. O sea, comprobado, ¿eh? No hay nada de inventos, ¿eh? Que tuvo relaciones extramaritales antes de que uno lo haya realizado, aunque no sea comprobado. En este caso, está de por medio la conciencia del individuo y los ojos de Dios que no pueden ocultarse. O sea, también se es adúltero cuando sin haberse casado nunca, lo hace con alguien que ha sido repudiado o repudiada. Esto está en Mateo 19, versículo 9. Parece que esta condición se realiza para evitar destrozos familiares, o sea, acabar con una familia. Entiendo que no les pareció conveniente a los que no podemos sugerir mejor no casarse si al final del todo cometerán la falta. Ustedes lo pueden escuchar en Mateo 9, 19, versículo 10. Miren, en la Biblia se anota que se trata de sus discípulos, ¿no? O sea, es que decir a los apóstoles, básicamente. Viniendo de ellos, por muy santificados que sean, o sea, no dejaban de ser hijos del hombre. Pues no eran hijos de Dios, eran hijos del hombre. Los apetitos no se habían desaparecido en ellos. Jesucristo les dijo, entendiendo los deseos naturales de los seres imperfectos, a quienes se les dificulta dominarlos, que esto es lo que dijo Jesucristo. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esto lo anotó Mateo en el artículo 19, versículo 11. Con esto, el Hijo de Dios nos afirmaba que lo que hoy llamamos los votos de castidad, o sea, pueden producirse cuando no conocemos el placer del instinto. Y aún así, sabemos que muchos sacerdotes caen en la tentación y rompes con sus votos porque al ser sacerdotes caen en esa tentación, como me cuentan con vamos a decirlo, lo que pasa con ellos es que son débiles. Y por muchas razones, esos sacerdotes no cumplen por lo menos con los votos de abstinencia, que sería lo más conveniente para ciertos momentos y para ciertas épocas, por factores sociales, psicológicos o de descarga emocional, sin tener que ofender a Dios. O sea, le decía Jesucristo decía en forma velada, o sea, respecto a los eunucos, ¿qué es un eunuco? Eunuco es un varón casado, o sea, que le extirparon eunucos, un bastón castrado. ¿Saben lo que es castrado? Bueno, eso es cuando se les elimina por una cirugía o algo, es los testículos, ¿de acuerdo? Existen los que no son de nacimiento, o sea, los castrados por los hombres y los que menciono como sacrificados por honor al reino del cielo o a Dios, ahí nacen los votos que como dije en su momento, no debiese ser un impedimento o un condicionamiento, sobre todo para los jóvenes seminaritas, o sea, que no conocen tal placer. O sea, debemos dejarlos madurar para evitar decepciones o formar pederastas también. O sea, que gocen, que después se entreguen al Evangelio, a la cristiandad y todo, y como sacerdotes y no evitarles que en un momento dado, como seres humanos que son como seres del hombre, pues llegan a ser pederastas. Miren, vamos a formar sacerdotes maduros, ya experimentados, o sea, como los fueron los primeros sacerdotes de Dios, o los mismos apóstoles de Jesucristo, que tuvieron hijos y todo. Igual, y Pedro, por ejemplo, ¿no? Que tenía una esposa y un hijo. O sea, no eran castos. Entonces, ¿por qué los sacerdotes quieren ser castos igual que Jesucristo? Por favor. O sea, van a ser iguales que Jesucristo, pero para nada. Así que, ante la careza de ministros de culto,
Un mal que crece por la liberación de las conciencias y la expresión normal de los instintos, afectando la propagación de la fe y la doctrina de Cristo. Es necesario entonces ver el reclutamiento de nuevos sacerdotes de la cristiandad con otra óptica, o sea, más modernista, que no sería contraproducente si estaría en contra de los principios morales, ya que serían escogidos hombres de probada moralidad, sin ser castos. Serían verdaderos guías espirituales, no necesariamente jóvenes, digamos de 35 años, por así decirlo, que ya hayan gozado y tener familias, qué sé yo, ¿no? Como mínimo hasta el límite de las capacidades del pensamiento y del raciocinio. Preparados, eso sí, conocedores de la Biblia, con una fe convencida y capacitados para ejercer los sacramentos, que a esa edad y con cualidades de investigación, disciplina, los resultados pueden ser sorprendentes. Eso se lo dejamos, por supuesto, a la consideración de su santidad en el Vaticano. O sea, que interpreten mejor el deseo de Jesucristo y lo que intenta Dios con nosotros. O sea, por ejemplo, serían hombres con probada humildad y sencillez, o sea, los verdaderos sacerdotes después de haber vivido algo en la vida como seres humanos, una probada humildad y sencillez para ejercer espiritualmente. Considero algunos impedimentos que la religión católica establece como razonamientos discutibles y que deben entender las altas autoridades de la Iglesia Católica, incluyendo a su santidad, al Papa, que la modernidad no implica relajamiento de los conceptos básicos del cristianismo. No deben reinventarse los mandamientos, deben interpretarse mejor y en el caso del sacerdocio pueden ajustar los requerimientos en bien de la difusión del evangelio, como Jesucristo no nos pidió y no nos exigió, así que pues, vamos a tratar de evitarlo. O sea, les voy a explicar esto. O sea, compararnos con Jesucristo, que fue casto porque así lo decidiera, como hijo de Dios, no vino a procrear. Jesucristo no vino a procrear, sino a difundir la palabra de su Padre. Además, él no fue sacerdote, fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios directo. Que un sacerdote, obispo o cardenal se considere elegido por Dios por el simple hecho de pasar por un seminario y con la aprobación con las altas autoridades religiosas, o sea, por favor, Dios elige a muy pocos, los ha elegido a través de los siglos. O sea, Moisés, por ejemplo, los profetas, María, Pedro, y permite que seres como Juan Pablo II estuvo al frente de la iglesia de su hijo durante tantos años. Es increíble. Dios permite el bien o el daño, pero no bajará para elegir a los propagadores de la espiritualidad, la idea que dejó Jesucristo. O sea, hacer de la fe un instrumento de comercialización, como si fuesen mercaderes de la palabra, reclutando a sacerdotes como piezas de ajedrez, evitando que algunos aspiren las altas investiduras o posiciones de influencia, perdón, como se realiza en la política o en una empresa por el simple hecho de protagonizar. Eso será juzgado por Dios. Cada quien y su conciencia ante este. El ser casto no impide que los instintos pierdan control. O sea, ¿será que Dios y el Hijo de Dios tuvieron razón? Yo me preguntaría. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Así lo digo precisamente. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto está en Mateo 19 con versículo 12. ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? Esos votos jamás los exigieron, ni Dios ni el Hijo de Dios para sus representantes espirituales. Una de las últimas muestras de amor a los niños lo dio Jesucristo cuando le presentaron a unos pequeños para que los tocase. Pero era tal la multitud
de que sus discípulos lo impedían. O sea, tantos niños había, tanta que lo seguía en su peregrinaje. Entonces, pareciera que no hubiese comprendido algo tan simple y sencillo que les explicó el Hijo de Dios. O sea, al respecto de los niños. O se encontraban tan dispersos que las palabras de Jesucristo pues, solamente las entendía Mateo, por lo que estoy viendo, y unos cuantos. Y así les reprendió con palabras. Esto les dijo Jesucristo a sus apóstoles. Lo cierto es que sus discípulos estaban esperando en otra cosa, cuando les explicó la importancia de los niños para Dios. Si observaron las palabras que nos narra la Biblia en boca de Jesucristo, existe la costumbre, como para hacerlas más entendibles, quizás, de cambiarlas. Entonces, así se dice, por ejemplo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No lo dijo Jesucristo así. Entonces, inventan palabras y todo para tratar de ser más modernos, ¿no? O también, por ejemplo, la oración básica que nos indicó el Hijo de Dios. Esto está en Mateo 6, versículos del 9 al 13. Por lo que debemos recordar lo establecido que me obliga a no quitar, eliminar o cambiar palabras de este libro que yo les escribí para ustedes. O sea, en nombre de Dios. Me refiero a la Sagrada Biblia. Por ejemplo, el Apocalipsis de San Juan, el 22, versículo 19, ¿será importante esta mención? Yo me pregunto. Cuando en su recorrido Jesucristo se encontró a un joven rico que anhelaba la vida eterna, esto lo van a encontrar en Mateo 19, versículos 16 al 22, pensando seguramente que podría comprarla. Ah, yo quiero comprar el reino del cielo. Aquí el Hijo de Dios definió claramente lo que debíamos hacer, pobres y ricos, para entrar a la vida. Así dijo Jesucristo. ¿Quiere usted entrar a la vida? O sea, tener la vida eterna en nuestras manos. Para ello, ¿qué debíamos hacer? Debíamos seguir, aceptar y respetar los mandamientos. O sea, cambiando nuestras actitudes en la vida material de la tierra, como hombres y mujeres, para ser dignos del perdón y de encontrarse al lado de Dios. Y quieren estar al lado de Dios. Como nunca aclaró el panorama de manera sencilla, clara y concreta, o sea, sabiendo nosotros lo que significa entonces, Jesucristo entonces, ¿qué es lo que dijo? Esto lo van a encontrar en Mateo 19, versículos 18 al 19, mencionando el contenido de los mandamientos de su Padre. El ajuste de estos confirmando lo esencial sobre lo manifestado por Moisés como preceptos de nuestro Creador. Fue fundamental y se los voy a repetir nuevamente porque es esencial. Si ustedes no creen en los mandamientos de Dios, si no las creen, si no los respetan, si no lo alaban a Dios a través del respeto de sus mandamientos, pues ¿en qué podemos hacer? O sea, digo, Jesucristo dejó 84 ordenanzas, pero lo más importante del principio de todo son los mandamientos de Dios. Entonces, ¿Dios qué dijo? Lo voy a repetir nuevamente para que ustedes lo reiteren consigo mismos. ¿Qué dijo primero? Lo más importante, no matarás, dijo Dios, no matarás. Sabemos sabemos ya lo que significa quitarle la vida a cualquier otro ser semejante y como lo he dicho, no importa que nos autorice la sociedad para hacerlo. O sea, policías, soldados, guardianes, verdugos, etcétera. O que lo hagamos en defensa propia, por venganza o por cualquier motivo. Nada justifica ante Dios el privemos de la vida a otro semejante. Recordemos lo que nos enseñó Jesucristo acerca de lo que significa amar. Por favor, ustedes vayan a Mateo, artículo 5, versículo 44. Es lo que dijo.
¿De qué significa amar para ser Jesucristo? Él dijo, amad a vuestros enemigos. Fíjense, nada más. Si ustedes analizan esta frase, yo voy a amar a quien mató a mis hijos. Tienen ustedes que amar porque así lo pidió Jesucristo. Porque esas personas van a ser juzgadas por Dios, ni por Jesucristo, van a ser juzgadas por Dios. Ya estamos claros. O sea, quien se considere nuestro enemigo, por ejemplo, no necesariamente nos obliga a tomar la misma actitud, la misma reacción que está evitando Jesucristo que hagamos. Otra de las fundamentales de los mandamientos de Dios es no adulterarás. Ya lo mencioné de alguna manera. O sea, como lo que expliqué anteriormente para Jesucristo y por supuesto para Dios, el equilibrio de las naciones, de las sociedades y de las familias sería el respeto, amor y fidelidad de la pareja, o sea, consagrada en el matrimonio o por acuerdo espiritual secreto con él. Aquí debemos observar que el Hijo de Dios no consideraba como un mandamiento fundamental no fornicarás, ¿no? Él no consideró que era una falta enorme, excepto en el caso de la unión espiritual bendecida por un sacerdote o pastor, lo que permite la libertad entre los seres del goce del instinto sexual como una falta menor, que por supuesto ya han tenido sus consecuencias, ¿no? Por los excesos presentados en su utilización con la aparición de la conocida enfermedad todavía mortal, el SIDA. ¿Qué nos indica esto? Que el amado de Dios no nos advierte que el camino hacia la perfección no son esos excesos ni la degradación de los instintos, ni la infidelidad, ni la falta de compromiso en la pareja. Muy claro está eso, ¿no? Otro de los fundamentales mandamientos de Dios es no hurtarás, no robarás. Simple, no robar, no hacerse de cosas, propiedades y objetos que no nos pertenecen, sin algún motivo que lo justifique. O sea, ningún camino que nos conduzca a robar es inaceptable, ni porque lo hagan los demás, ni porque existan posibilidades ni facilidades, ni porque se tenga poder para hacerlo, ni por hambre, ni por venganza, ni por curiosidad, y mucho menos para cobrarse una deuda. Es muy simple, no hurtarás, ¿no? Ahora, otra mandamiento fundamental de Dios, no dirás falsos testimonios. Dice, ¿qué es lo que quiere decir, no? O sea, ¿qué quiere decir los testimonios? El que haga un falso testimonio es un delito consistente en la declaración de un testigo, perito o intérprete que falta maliciosamente a la verdad en una causa civil o criminal. Esa es la definición de un testimonio, ¿no? Falso. Pues, Jesucristo seguramente nos quiso decir que evitáramos la mentira en general, algo que no es muy difícil de lograr en un mundo social en competencia. Pero sí se ha. ¿Y por qué se da este tipo de falso testimonio o mentira? Por eso, en un mundo social de competencia, de egoísmo y autoprotección. Lo que sí es grave y castigado, seguramente por Dios, es que alguien mienta con el ánimo de hacer daño, para conseguir algún privilegio o ventaja, también para conducir al error, aunque semejante, inclusive de acuerdo con algún testigo o comprado, un juez, eso es un falso testimonio. O sea, no necesariamente con dinero, sino con una conciencia manejable hacia el mal. Bueno, eso es uno de los mandamientos más importantes de Dios. Otro de los mandamientos importantes de Dios fue honrar a tu padre y madre. Repetiré un poco lo que ya les comenté antes, pero aclaremos que la manera de no cumplir con este mandamiento es, ¿qué es lo que resulta? No honrar a su padre y madre, como sea.
sean culpables de todo, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer ante la madre y el padre? Debemos hacer todos, faltarles el respeto, no amarlos, no ser considerados con ellos, atendiéndoles en sus necesidades, destruir la memoria de un padre o una madre ejemplar con un comportamiento contrario a lo que se les enseñó. O sea, recordarlos por siempre con respeto cuando han muerto. Jesucristo tenía un aprecio enorme a la familia y a la unión matrimonial, a la familia y al contenido de la familia misma. El último que les voy a comentar es importantísimo. Lo estableció Dios y lo reafirmó, sobre todo lo reafirmó Jesucristo. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dijo Jesús, pero Dios, así lo dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor para Jesucristo es tan amplio que pocos seres de este planeta están dispuestos a respetar este mandamiento. Pues pocos pondrán la otra mejilla, como diría Mateo 5 versículo 39, o como decía el Hijo de Dios, amad a vuestros enemigos. Esto lo van a encontrar en Mateo 5:44. Otra palabra que nos dejó dicho aquí Jesucristo, no amen solamente a quien los ame. Esto está en Mateo 5:46. Entonces debemos preguntarnos primero, ¿qué tanto nos amamos a nosotros? Es importante. Si ustedes no aprenden a amarse a sí mismos, si no aprenden cómo amarse a sí mismos, si no se aman profundamente, pues ¿cómo van a entender amar a los demás? Sean buenos, malos o lo que sea. Aprendan a amarse a sí mismos. Número, ante todo. Y si siguen las indicaciones de Dios y Jesucristo, pues hay que amar a todos. Hagan lo que hagan. Nosotros no somos, digamos, gestores ni jueces de nadie. El único que juzga es Dios, nada más. Podemos, como sacerdotes o como todo, pedirle a Dios que perdone a alguien, tratando de justificar cosas. Lo que somos seguidores del Evangelio y amantes de Jesucristo, y que estamos sirviendo a Dios y a Jesucristo, tenemos que pedir eso, pero no vamos a perdonar. El que va a perdonar es Dios. Vamos a dejarlo aquí. Les agradezco mucho esta atención y disculpen mi insistencia en cuanto a defender a Jesucristo y a Dios a través de este medio. Que la pasen bien. Les mando toda la bendición para todos ustedes.